for to be here. Hello for everybody. Today is 26th of January 2021. Importantísimo. Decía ahorita en la pantalla. Aleja, creo que se le conectó el micrófono. Alejandra. Aleja, a la una, a las dos, a las tres, no. Bueno, les decía, veían un letrero que decía lunes y miércoles 7 p.m. Les recuerdo, lo que fue enero, como fueron de cierta manera, digamos que libres, donde conocen el método, donde se dan cuenta un poco qué es lo que ofrece la Academia Color English School, pero en febrero, 8 de febrero, es decir, tenemos sesión este jueves y volvemos el 8 de febrero. Ahí ya inician todas las categorías, es decir, ahorita nadie ha iniciado, de hecho ustedes son los únicos que de cierta manera han comenzado. Alejandra, ¿me escuchas? Alejandra. Sí, señor. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Vienes de Milena, ¿verdad? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces mira la experiencia y luego tomas mi número y me escribes, ¿vale? Bueno, sí, señor. Listo, vale. Mr. Oscar. No. Ok, profe, muchas gracias. Thank you, Aleja. Mr. Oscar, how's it going? How are you? Very good. Very And good. you? Very good, my friend. Thank you very much for to be here, okay? Thank you. Thank you. Bueno, ahora sí, demos comienzo entonces a esta sesión. Bienvenidos, welcome to this English class. My name is Gino Henao. Yo soy el creador de Color English School, una academia que está teniendo una gran acogida, una muy buena acogida por parte de familias enteras, por parte de estudiantes universitarios, de docentes, digamos que de muchas personas que están entendiendo, que están encontrando una manera distinta de aprender inglés. Si algo hemos visto en los métodos tradicionales es que son caros, es que es mucho material, es que definitivamente hay cosas que no entendemos, y si algo vemos acá es todo lo opuesto, supremamente económico, con una metodología que ustedes dicen, de verdad que con la de hoy yo creo que ya van a entender muy fácilmente lo que significa el elemento de agua y el elemento de tierra. Así que quienes ya tienen base sobre eso, les voy a pedir que me ayuden, es decir, que voy a estar molestando un poco a Oscar, a Liz, que ya están en el proceso, o unos ejercicios pequeños, porque los demás creo que son nuevos y de cierta manera, aunque tengan bases, yo sé que Juan debe tener unas bases, sé que Grace también en cuestiones de idiomas, Juliet de pronto por tu profesión también, pero necesito es que todos de manera general entendamos que la manera en que yo enseño este método, pues parte del hecho de que aunque ya tengamos bases, necesitamos de cierta manera quitar esas bases y empezar a entender Jenny, ¿me escuchas? Jenny, hello. Jenny, ¿me escuchas? Good night. Good night. Good evening. Thank you. Good evening. That is the correct word. Thank you, Jenny, for to be here. How are you? How's it going? ¿Cómo estás? Very well. Very well, that's great, perfect. Ahora, entonces les decía, hay algo bien importante y es que, de cierta manera, yo recuerdo como una historia pequeña y le contaba a varios, siempre cuando comenzaba estos cursos, iniciaba porque como tal, venimos a hacer, este año va a ser un proceso supremamente increíble, se van a dar cuenta porque, bueno, inclusive los que están el año pasado que van a ver nuevo material y pues obviamente los nuevos que llegan se van a dar cuenta que el material es hecho exclusivamente por Color English School, es decir, la academia se encarga de hacer sus propios materiales pedagógicos, o mejor dicho, sus maneras de comprenderlo. En febrero van a tener su primer paquete de trabajo, pero de manera general sí les pido es lo siguiente, que han iniciado desde ceros. Mejor dicho, imaginen en este momento que tienen un agua y ese agua, ese líquido que tienen en no sé, en un tarro, en un vaso, están en medio del desierto, tienen por así decirlo, ese líquido, pero se dan cuenta que en medio del desierto tener agua guardada significa que en un momento el agua va a estar muy caliente. Eso es lo que ustedes tienen ahorita en su conocimiento del inglés muchos. Un inglés que, digamos que puede tener una forma, puede tener unas bases, el colegio, obviamente desde pequeños la cultura
nos inserta en sonidos también que son extranjeros y nuestro inconsciente está cargadísimo de palabras en inglés, sobre todo por canciones. Muchos, ojalá, de verdad espero que les gusten las canciones en inglés porque ahí quienes tengan esa ventaja se van a dar cuenta que van a desarrollar unas habilidades extras. Pero imaginen que ese líquido que tienen calientísimo es justamente el inglés que ustedes tienen ahorita. ¿Qué necesito? Que se acerquen a un pozo que yo les estoy, digamos que mostrando en ese desierto, que desocupen el agua caliente y que vuelvan a echar agua, por así decirlo, a poner agua en este recipiente. Felipe, ¿me escuchas? Felipe. ¿Pipe? Bueno, y que tomen por así decirlo, esta nueva agua, la guarden allí en ese recipiente y puedan tomar agua fresca. Es lo único que yo voy a hacer en este proceso y les voy a cambiar el agua y les voy a enseñar una manera distinta de entender y sobre todo, que es algo que por favor entiendan desde estos momentos. Para mí es clave, es vital que el conocimiento esté conectado con emociones. Para mí es vital que el conocimiento, cualquiera que sea en su modo de mostrarse, tenga que estar conectado con la emoción o con la emoción, digamos que en mi caso o en este caso que les voy a mostrar, también vendría a ser Pipe, ¿me escuchas? Sí. Hello, my friend. Thank you very much for to be here. Qué pena la demora. Don't worry. Apenas comenzamos. Tranquilo. Entonces. Estaba haciendo una vuelta. Listo. Entonces les decía, por así decirlo, este reconocimiento del inglés desde Erika, ¿me apagas micro, please, porfa? Que es que se quedó prendido ahí. Este reconocimiento les va a permitir es simplemente eso, es lo único que les voy a pedir. Vamos a tener 3 momentos el día de hoy para que lo anoten, espero tengan sus colores. Por cierto, les cuento algo importante. Para mí es importante el trabajo artístico, de hecho porque estoy trabajando ahorita con acuarelas y me estoy dando cuenta desde la teoría del Color English School, cómo usa una manera, por así decirlo, visual. Es curioso que la teoría del color avala, o mejor dicho, está acorde, y esto lo hago brevemente, esto es trabajo en acuarela. Dense cuenta que cada uno de los colores combinados de cierta manera, o mejor dicho, tomados en cuenta desde la relación que yo les he dado, transmiten justamente unas sensaciones. Así que es importante que se den cuenta que no es gratuito que yo quiera hablar de que el presente es amarillo, el pasado es azul, el futuro es rojo. Créanme que todas las categorías que vamos a estar viendo no van a ser gratuitas en este espacio para que lo puedan entender. Entonces vamos a ver 3 cosas importantes. Lo primero es la teoría de lo que es el uso del agua, es decir, las claves básicas del ABC del verbo to be, por así decirlo de manera rápida, con las claves básicas de la tierra. Voy a añadirle algo importante, y es que recuerden que en las sesiones pasadas veíamos algo importante, y es que nosotros en el uso del inglés, por así decirlo, lo vamos a aprender con frases. A mí no me interesa que ustedes aprendan solo verbos conmigo, o que ustedes sepan ya el uso de los adjetivos, o cómo se usa el there is, o cómo yo digo los countables and uncountables. Eso ya dejémoslo en esa etapa escolar, eso ya soltémoslo. Estamos acá para tener una intención comunicativa, y es aprender a hablarlo. Es que yo creo que tengo acá excelentes estudiantes que lo han leído muy bien, lo escriben muy bien, pero no lo pueden hablar. Y ese enfoque ayuda a los que no saben ni leerlo, escribirlo, luego poder hablarlo. Es decir, la primera categoría que uno hace en este proceso de formación del inglés es reconocer los sonidos y símbolos. Y después yo ahí sí aprendo, pero a nosotros nos han enseñado al revés. Por eso es tan fácil escribir nuestra propia lengua, porque nosotros lo primero que hacemos es aprender a escuchar. Si nosotros no aprendemos a escuchar los sonidos que son diferentes, pues es muy distinto, de verdad. Les decía también un tip que quiero que tengan en cuenta desde ya, porque en febrero comienzo encuentros personales con cada uno de ustedes, y es, por favor, cambien su tono de voz, descubran su tono de voz extranjero. Yo no puedo decir hello, my name is Gino. Hello, my name is Gino. Fíjense que es como cuando un extranjero llega aquí a Colombia y dice, hola, por favor, ¿me pueden decir dónde queda
la capital. Sí, sí, es porque ellos no pueden, por su misma tonalidad, pretender sonar como latinos, o mejor dicho, como con nuestro acento. Eso tiene que ver mucho con los acentos. Necesito que desde ya trabajen en descubrir eso. ¿Cómo lo pueden hacer? Cantando una canción. ¿Cómo lo pueden hacer? Repitiendo estrofas, aunque sea hablándolo. Si yo estoy leyendo una canción y estoy diciendo, Your life is all the thing that I have in my world. Y si yo lo estoy diciendo constantemente, Your life is all the thing that I have in my world. Your life is all the thing that I have in my world. Your life is all the thing that I have. Fíjense que la creación de frases en nuestro cerebro con una lógica va a crear que nuestro cerebro haga conexiones entre frases y vamos a avanzar muy rápido. Por eso les pido que los que ya tienen clara esta teoría, unos ejercicios pequeños que al final quiero que me ayuden, y los que van a verla de primera, anoten y tomen, mejor dicho, mucha claridad de lo que va a significar esto. Entonces, primero teoría, luego nos vamos con una práctica en agua-tierra con una canción que me gusta. Voy a interpretar en guitarra para que escuchen unos sonidos. Espero también sea de su agrado. Algo que tiene Color English School es que está muy unido a la parte artística, es decir, por eso a mí me gustan, o por eso yo trabajo mucho esa parte del sonido, la claridad del sonido y la claridad de los dibujos. Muchos dirán también, uno, ¿cómo hace para sacar fácilmente ese cambio de la tonalidad, de un momento escucharse con una lengua extranjera? De verdad, durante 21 días, les pido 21 días, escuchen 10 minutos en la mañana, en la noche, en la tarde, 10 minutos inglés, escuchen, simplemente sean otra vez niños chiquitos, sean bebés y escuchen y de verdad, después se van a dar cuenta que es diferente esto. Entonces comencemos con la teoría. Voy a compartir primero tablero y por favor tomen nota de lo siguiente para que lo tengan en cuenta. ¿Están viendo tablero en estos momentos? Yes, no. Yes, teacher. Yes. Okay. So Yes. remember that we have in this part 2 lines to speak in English. Nosotros tenemos 2 líneas para hablar en inglés. O mejor dicho, yo les dije, aprendas en estas 2 categorías y tienen el mundo entero con las 2 manos. En la mano derecha siempre vamos a manejar el espacio, en la mano izquierda vamos a tener el tiempo. Fíjese que son 3 exactamente en cada lado. 3 espacios, 3 tiempos. So if you want to use this, you need to do this and then put this. So you are going to put in this way a little square. So remember, the present, when you are going to talk about the present, you need to speak with the yellow color. Remember, yellow color is for present. Don't forget that. Por favor, yellow color, el color amarillo, presente. And then you're going to use the blue color for the past. Remember, you need to put in this way. Blue color for the past. Pasado es azul. And finally, you're going to use the red color for future. And then you are going to use, this is the colors of the time. Recuerden, colores del tiempo son estos, colores primarios. Con estos colores tengo todo. Es maravilloso trabajar acuarela. Yo que ahorita estoy en esa parte artística. Es increíble porque de verdad con los 3 colores combinarlos y después combinar la combinación de la combinación. Eso es increíble. O sea, crea un lenguaje maravilloso y estoy seguro. Gino. Yo hasta ahora estoy sacando esto. Señor. Una preguntita, ¿el rojo qué significa? Future. Red. Future. ¿Ah? Futuro. Ah, ok. Entonces, me doy cuenta, estoy en ese proceso ahí, sí, como quien dice, voy a empezar a investigarlo. ¿Qué relación hay que cada combinación nueva de color también sea una nueva posibilidad de enunciado? Eso tiene que ver mucho con esa parte lingüística. And then you are going to use the green color. Remember, green color is for present. Miren esto que está pasando acá, porque acá es donde ocurre todo y este año, cuando ustedes tengan su material, cuando empecemos con material que va a ser a partir, recuerden, el lenguaje que vamos a usar es del curso de milagros, a Course in Miracles. Esto porque quiero que los verbos sean de ahí, quiero que tenga un sentido de que si estoy aprendiendo a hablar, que sea algo de que cuando yo llegue a otro país sea para también
enseñarle a esa otra persona que cuando tengo mi intención comunicativa, tengo algo que contar de mi vida. Sí, yo no solamente puedo llegar, muchos dicen, es que quiero un inglés para salir de compras, para poder hablar, no sé, algo, cotidianidades, pero ¿por qué no entender también en inglés unos verbos que me permitan a mí expandir mi conciencia? Si es algo supremamente que me hace cambiar mi estilo de vida y mi forma de vida y bueno, todas las posibilidades de calidad de vida. So you are going to use the green color. Miren esto, hay una combinación del verde con el amarillo acá, green with yellow, with yellow. Eso significa que este recuadro que hay acá ya se limitó, es decir, ahí solamente dentro de este recuadro verde amarillo solo puede pasar el presente con el positivo, solo puede pasar una afirmación en presente, acá solo puede pasar una afirmación en pasado, acá solo puede pasar una afirmación en futuro. Por lo tanto, ahí ya nos encerramos en 3 espacios. Ahora limitemos otra vez. Yo digo limitemos es para que encasillemos, es decir, es importante que nuestro cerebro primero signifique de unas reglas de juego y luego miremos a ver cómo esas reglas de juego las ponemos en marcha en nuestro recorrido. Eso es clave. La educación, la pedagogía, todo el mundo se debe basar en primero demos unas estructuras que sean significativas, que signifiquen realmente nuestro proceso. So you're going to use then the orange color. This is for negative, and look at this. You're going to connect, you are going to create a new space, negativo con amarillo, es decir, un presente amarillo. Yo no soy profesor. Un pasado, un presente naranja. Yo no soy profesor. Un pasado naranja. Yo no fui. Acuérdense en esa cuestión clara de los mismos tiempos. Yo no fui. I was not teacher. And in the future, I will not be teacher. Recuerden, yo no seré. Acuérdense porque estamos acá. Negativa, negative. Y con la roja. And then you are going to use the violet color. You are going to say with violet color something different. You are going to do a question. Vamos a hacer preguntas. Acá ya no podemos decir ni sí ni no. Es un presente que pregunta. ¿Eres tu profesor? Are you teacher? O si no en pasado podemos preguntar. Was you teacher? Was you my teacher? ¿Fuiste tú mi profesor? Perdón. Were you my teacher? Was she my friend? ¿Fue ella mi amiga? No, porque ya sería eso. Bueno, sí. Did you study English? ¿Estudiaste tu inglés? Fíjense que lo estoy diciendo en una pregunta en el pasado. But in the future, will you be my teacher? ¿Serás tú mi profesor? Will you play with my friend? ¿Jugarás con mi amigo? Y es una pregunta que está sucediendo en el futuro. Y acá, por lo tanto, genero 9 espacios, 9 casillas. Casilla número 1, casilla número 2, casilla número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Podemos concluir que la casilla 1, 4, 7 es la casilla de los positivos, la 2, 5, 8 de los negativos y la 3, 6, 9 de la pregunta. Fíjense que por eso yo les mostraba al principio este dibujo, porque es que básicamente también podemos pensar o relacionar de que cuando estoy hablando de los verdes, aunque aquí no haya un verde, estoy hablando que las emociones que genera son positivas o las emociones que genera ya son más negativas, son más, tienden más a un espacio totalmente distinto, o estas que suelen ser neutras. Así funciona el color, la teoría del color, y así funciona también en este sistema del inglés. Ténganlo muy en cuenta y con eso van a resumir todo. Ahora sí, de manera rápida les puedo decir acá, tenemos que tener en cuenta que en lo que es el verbo to be, primero empecemos con el agua, para que tengamos el espacio. Ay, Karen, no llegó. Empecemos con esta parte de acá. So, we're going to use in the first space the water for to be clear with the water. Pero voy a explicar algo. Water with continuous.
What are we continuous? Miren, de una vez también, por favor, ténganlo muy en cuenta y, mejor dicho, apréndanselo de inmediato. Y es, siempre que piensen en una acción continua, porque es que el continuo es tan importante, pero para todos los elementos, cuando les digan en ese sentido del uso del continuous, siempre recuerden que el continuo es una acción, pues que justamente como lo dices, continua, está sucediendo, pero que puede suceder en todos los espacios. Me refiero a todos los elementos. Recuerden que el agua es verbo to be y en ese sentido yo puedo decir yo estoy hablando, fíjense en verbo to be, yo estoy hablando, verbo ing, con mi mamá, en ese caso en el agua. Vámonos para la tierra. Yo hablaba sonriéndole o sonriendo con mi mamá. Yo hablaba, está hablando de que hay un verbo ahí, pero sonriendo, otra vez el continuo, y eso es de la tierra. Vámonos para el aire. Ella había estado diciendo, miren, ella había estado, aire, o mejor dicho, perfect, diciendo continuo, otra vez ahí en el continuo. Ahora con el fuego. Yo puedo ir hablando con usted, yo puedo, fuego, hablando, yo puedo ir hablando, otra vez continuo. En todos está el continuo. Es decir, que no encasillamos de que el continuo sea solo del agua, solo de la tierra. No. Y otra cosa, recuerden, estos 4 elementos que yo pongo es la totalidad de un currículo del inglés necesario, vital, que créanme, ustedes revisen un libro de alguna academia y lo he hecho con varias para mirar a ver, digamos que qué tan cierto puede que con otras no de, pero fíjense desde el que proponen en el nivel A1, es decir, qué estructuras, y se van dando cuenta que lo único que están haciendo ahí es subir agua, luego tierra, luego aire, luego fuego, y luego son combinaciones de todos esos elementos. No es más, de verdad, por eso puede ser tan simple esto. Entonces, en el presente, sujetos, I, siempre, I am, you are. En el presente solo puedo decir así la afirmación, you are. Acuérdense que el verbo to be, soy o estoy. I am in my house, yo estoy en mi casa. O I am teacher, yo soy profesor. You are, she is, he is, it is, ¿cierto? Eso es o eso está. Y las plurales, they are, we are y you are, que lo hacemos en este caso porque significa el plural como tal de ustedes. Por eso lo vuelvo a poner, you are. ¿Cuáles son las palabras que siempre les he dicho? Tengan en cuenta que coloreen de una vez. Am solito significa presente verde. Are solito significa también presente verde. Ojo porque esta es la conjugación, porque es otra cosa que también suele pasar muchísimo en estos ejemplos y es que decimos verbo to be y cuando lo ponemos en marcha no sabemos lo que todavía significa la conjugación. Cuando yo digo conjúgame el ser en el pasado, yo estaba, y ahora conjúgame el sujeto ustedes del verbo, no sé, hablar en futuro. Ustedes hablan. ¿Sí ven? Yo no puedo ustedes hablar. Al principio por eso muchos extranjeros llegan acá, necesitar instalar para canciones, para cantar, porque ellos no saben lo que significa, o mejor dicho, no saben, sino a ellos no les interesa la conjugación en el español, necesitan es comunicarse con un verbo, ya, pero nosotros digamos que si lo estamos haciendo, nosotros necesitamos saber la conjugación. Estos son los 3, y aquí para resumir brevemente el presente. Yo vuelvo a copiar acá la misma, control C, perdón. Vuelvo a copiar acá esta, control C, la paso, literalmente la paso. A ver, no me dejó, entonces voy a hacer esto. Lo único que necesito es que esta información de acá en el naranja, la haga con, permítame un momento, la hagan siempre con el not, siempre. I am not, you are not. Les he dicho, no aprendan no, sino conmigo no van a hacer tanto proceso de contracciones. Es decir, cuando uno dice she's,
She's in my house. No, she is. ¿Sí? O sea, por ejemplo, I'll be back. Es una frase típica de Terminator. I'll be back. Y él llega y preguntaba siempre, ¿cómo digo? Digo, I'll be back o I will be back. Y siempre decían, es mejor usar toda la palabra, I will be back. No hagan contracciones porque a veces las contracciones, cuando ustedes hacen contracciones, tienden a sonar muy joviales, muy relajados, por así decirlo. Es como si ya tuvieran confianza con la persona y como si fueran viejos amigos. Es bueno entre viejos amigos porque se necesita, pero como nosotros vamos a usar el inglés para hablarlo con alguien que probablemente no sabe de nosotros, lo mejor es que lleve una imagen de que nosotros hacemos uso de el lenguaje de una manera respetuosa. O mejor dicho, polite, sí, como que mucho más presentable, no respetuosa, sino en el sentido de que ustedes saben la manera social, personal, la imagen es vital para muchos en ese sentido. He's not, it is not, they are not, we are not, you are not. Y eso es lo único que tienen que entender en este sentido, que esto de acá se colorea de naranja ahora, ya no es amarillo con verde, ahora es amarillo con naranja. She's not, amarillo con naranja. He's not, it is not, amarillo con naranja. They are not, amarillo con naranja. We are not, amarillo con naranja. Y you are not, amarillo con naranja. Siempre ténganlo en cuenta. Y acá en esta, ¿qué van a hacer? Yo les diría simplemente, tengan en cuenta que acá no puedo decir nunca, y aprendas en eso en una pregunta. You never can say this. En una pregunta nunca pueden decir primero el sujeto. Siempre, en este caso en el verbo to be, primero digo el verbo y luego el sujeto. Am I teacher? Soy yo profesor y estoy haciendo uso perfecto del inglés. ¿Por qué en español es tan difícil reconocer eso? Porque es que nosotros a veces afirmamos preguntando. ¿No estuviste en la casa de Miguel al fin? Y lo negamos. Afirmamos negando preguntando. Imagínense en esa confusión. Afirmamos negando preguntando. En inglés, never. You can say this. You just need to change. Por favor, cambien. Am I teacher? Are you? Miren esta. Are you? ¿Listo? Is she? Y siempre terminan, acuérdense acá el complemento. Are you my friend? Are you in the park? Is she writing? ¿Está ella escribiendo? Is he writing? ¿Cierto? Siempre pongo acá de primeras el sujeto. ¿Listo? No se les vaya a olvidar esa parte de que siempre is he playing? The first part. ¿Listo? Ahora, para el pasado, algo muy sencillo. Lo que es am se convierte en was. Lo que es are se convierte en were. Y lo que es is se convierte en was. Es la clave, es lo único que nos están diciendo. Ojo, porque entonces significa que cuando yo vea un was, miren esto de acá, apréndanselo de una vez. Cuando yo vea un was significa un azul verde, un was solito, digamos. I was seeing my life. ¿Cierto? Yo estaba viendo mi vida. Miren esto. Yo estaba. I was. You were killing me. Tú me estás matando. Was. She was speaking. ¿Cierto? Significa que cuando yo veo el was es azul de una vez verde solito. Was, esto es azul verde, pero puede pasar lo siguiente. No sé, se me ocurre. En el sentido de que cuando yo estoy haciendo esto, miren que esto es del agua. Son las palabras claves inmediatas del agua, es decir, del verbo to be. Yo no puedo ver sino el verbo to be en ese sentido de cuáles son las conjugaciones directas. Si voy a decir acá lo mismo, y les decía ahorita, si voy a decir ahora en el negativo, pues miren lo que va a pasar. En el negativo, yo llego y pongo simplemente, les decía, el not. You were not killing me. Tú no me estuviste matando, tú no me estás matando en ese sentido de juego, ¿no? Ahora, she was not
she wasn't. Algunos dicen she weren't o you weren't. Sorry, you weren't killing me. Or maybe you can say they were living in Toronto, ¿cierto? Porque yo digo, en este caso, they were not living in Toronto. Y entonces esto ya me significa azul con naranja. Si está, yo les decía, si está solito, en este caso acá, está solito el was, azul con verde. Está acompañado con el not, azul con naranja. Hagan esa relación inmediatamente en su cerebro y se van a dar cuenta que van a tener muchas ventajas. Ahora, en la pregunta, lo mismo, vuelve la ley acá. Primero, yo llego y digo el verbo. Por eso tengo que saber cuál es el verbo en el verbo to be. Were you killing me? Was she? Were you killing me? Was she speaking? I don't know, whatever you want to say. Were, acá no lo tengo que decir en mayúscula, sino como lo cambié, y esta sí en mayúscula. Were you killing me? Si ven, siempre dicen de primeras acá el verbo. Y el futuro, miren que acá en el presente siempre les he dicho lo siguiente. En el presente las palabras clave son am, are, is, del agua. En el pasado es was y were, las palabras claves. En el futuro, las palabras claves will be. ¿Listo? Siempre van a hacer esto. Entonces, yo digo, I will be painting my life. You will be. Todo siempre will be. Cuando el will be cuando esté así, sujeto, y después esté el will be, es porque, y digamos que dice, you will be, tú estarás, o tú serás, no, pongámosle en el estarás para poder poner un continuo. Tú estarás caminando, you will be walking in the park. Fíjense que esto necesariamente, rojo siempre will be, o will, de hecho el will siempre va a ser rojo. Siempre va a ser rojo. Aprendas en eso de una vez. Cuando vean un will, significa que están hablando de un futuro. Rojo siempre va a ser eso. Y will be, pues es el futuro del verbo to be. Porque si yo quiero cambiarlo, pues yo digo I will play, yo jugaré. I will walk, yo caminaré. I will live, yo viviré. Pero en este caso, I will be porque estamos en el verbo to be. You will be walking in the park. But in this case, in negative, miren esta cuestión en el negativo para que tengan en cuenta. En el negativo pasa lo siguiente. You will not, el will be, como estamos hablando del agua, se separa por el not. Siempre tengo que tener en cuenta que esa separación del not me va a significar, o mejor dicho, va a poner en evidencia de que aquí esto es rojo con naranja. Y ese rojo con naranja ya lo cambia todo. You will not be walking in the park with my family, or I don't know, wherever you want to say it in this case. You will not be walking in the park, ¿cierto? Recuerden, para que se convierta en naranja esto, en la mitad tengo que poner el not, porque normalmente lo ponen es después del be, normalmente. Entonces, por favor, siempre cámbienlo en ese sentido. Así. Ahora, en el futuro pregunta, fíjense acá lo que pasa. Lo mismo, siempre de primeras el will you, en este caso sujeto, will you be walking. Si ven que simplemente cambié el will al principio, es la fórmula concreta para yo decir, voy a hacer una pregunta. Will you study English? Will you live? Will they? Will we? Will, sujeto y el verbo que estemos usando. ¿Listo? Eso tiene que ser ya clave en este proceso. Y ahora, fíjense que vuelvo a recordarles. Vuelvo a recordarles lo siguiente. Amarillo, yellow color. What is the principal words of this? ¿Cuáles son las palabras principales? Am, are, is. Miren cuál es la conjugación de cada uno. Negativo, simplemente el not. Pregunta, simplemente el verbo se pone al principio.
y ya tengo todo, estoy hablando un inglés perfecto. Pasado, ¿cuáles son las palabras claves? Was y were. ¿Listo? Was, were, en el sentido también de que si está solito, verde, si está con el not, negativo, si está de primeras y luego está el sujeto, es una pregunta en el pasado. Y futuro, will be, will be. Si está solito, primero el sujeto y luego will be, positivo. Si luego está primero sujeto y luego está will not be, negativo en el futuro. Pero si está el will de primeras y luego el sujeto, eso tiene que ver directamente con la pregunta. ¿Listo? Por el momento, dudas, preguntas hasta acá. Eso es lo del agua y es la teoría básica del agua. Ya lo pondremos en marcha. ¿Listo? Pero por el momento, de los que están acá, dudas, preguntas del agua. Very clear? Yes, yes, no, no. Yes. Yes, perfect. Yes, teacher. Okay, perfect. Thank you. And then we're going to put this. Vamos a poner ahora la Tierra para tener la teoría rápida, porque la Tierra es la más también que se pone un poco compleja ciertas cosas, pero vamos a ser very clear en esto. Ya saben, tengan en cuenta esto, espero hayan tomado. Igual esto está quedando grabado, así que no se preocupen que mañana necesito que siempre cuando estén en una clase y algo les pareció complejo, necesitan repasar, vuelvan al video porque de verdad siempre pasa que uno ve la segunda vez un video que ya, una clase que ya tuvo y entiende otras cosas que antes no había comprendido. Vámonos con la siguiente. Entonces, en la Tierra, fíjense que acá, la Tierra con el continuo, acá va a pasar algo muy importante. Ya vimos el agua, fíjense que el agua es el clave en ese sentido de entender que hay que aprender inglés con frases. Hay que aprender a decir, si yo llego y digo, I am studying English. Lo estoy diciendo en presente, I am studying English. Luego, si lo digo en ese presente, fíjense acá en la mano. Bueno, después vamos a ver más concretamente con las manos, porque ahorita es más teoría de color, teoría visual. Ya las manos luego lo vamos a usar, pero de manera general. Si estoy diciendo, I am studying English, ¿cómo lo digo en negativo? I am not studying English. ¿Cómo lo digo en pregunta? Am I studying English? Y quiero pasar al pasado, I was studying English. Y quiero pasar al negativo, I was not studying English. Y quiero pasar a la pregunta del pasado, was I studying English? Y quiero pasar al futuro, I will be studying English. Y quiero pasar al negativo, I will not be studying English. Y luego a la pregunta, will I be studying English? Miren, si hacen esa relación con una sola, por eso lo que les digo, un verbo, solo necesitamos aprender son verbos en contexto, que es lo que vamos a estar haciendo con el curso de milagros. Van a ser verbos increíbles, no son verbos que simplemente los 20 verbos para sobrevivir en Estados Unidos, los 40 no son verbos que es para sobrevivir, no, sino para vivir, darse cuenta de lo que está pasando en estos momentos tan importante en la vida de muchos. Entonces, siempre tengan en cuenta eso. Conjuguen verbos en cada uno de los espacios. Por eso nosotros siempre vamos a estar viendo 36 estados. Y van a preguntar, teacher, ¿de dónde salen 36 fichas, 36 cartas, 36 estados? Aquí en el agua hay 9 y faltan 3 más, 9 por 4, que son los de los otros elementos. 36 son los que necesito el ABC, el ADN del inglés en ese sentido. Y por eso lo que les digo, si necesitan volver al agua, ver algo clave, vuelvan al agua en ese sentido. Vámonos ahora con air. ¿Qué significa air? Habíamos visto algo bien particular de la tierra, del air, y es que la tierra son todos los demás verbos, menos ser y estar. En la tierra ya no puedo decir I am. Cuando veo un am, cuando veo un is, cuando veo un are, un was, un were, un will be, inmediatamente eso es terreno del agua. Y hagan de una vez esas diferencias. Diferencien entre el agua y la tierra. Sepan qué hace el agua y qué hace la tierra. Cómo a veces se conectan. ¿Qué hago para que cuando esté hablando en agua luego pase a tierra? Esa es la clave de todo este proceso. Y veíamos, dentro de esto vamos a usar en air with continuous, vamos a usar un solo verbo para hacer ejemplo de las reglas en cada uno de los espacios. Porque
El tiempo está volando en ese sentido. Entonces, vamos a poner lo siguiente. El verbo vamos a poner writing. Perdón, write. To write. Siempre que vean así esta palabra, to write, I'm sorry. Siempre que vean to write, significa un verbo en infinitivo. Es decir, que ya no está diciendo solamente, o bueno, el verbo es escribir, pero como tal está en infinitivo. Es decir, asimismo, escribir, hablar. Esos verbos que parece que estuvieran sucediendo siempre. En inglés se reconocen porque atrás del verbo hay un to. Por eso cuando yo voy a unir dos verbos, yo escribo I speak to write. Yo hablo para hablar. ¿Sí ven? Yo hablo para hablar. Perdón, para escribir. Por eso el to siempre me va a convertir el verbo en un infinitivo. Vamos a usar entonces el verbo to write. En cada uno, acuérdense que dijimos que la tierra son todos los verbos menos ser y estar. Es decir, que en este caso vamos a probar con to write. ¿Qué pasa con to write? Y lo vamos a ver rápidamente con cada una de las conciencias de campo. Acuérdense que hay 3 conciencias de campo: personales, secundarias y plurales. Entonces, las personales. I write. Fíjense que ya no digo I to write. No puedo decir esto, I to write, jamás. Cuando lo conjugo con un sujeto directamente, tengo que decirlo es directamente. I write many letters. Y puedo decir I write seeing many letters. Yo escribí viendo varios letreros, como si estuviera inspirándose en eso. Miren esto. You write. Ah, se usa igual. No cambia, solamente quito el to. You write living in Mexico. Y miren esto que pasa en el tercera persona. Apréndanselo, tomen nota inmediatamente de esto. Lo que es she, he, it, en el presente hace lo siguiente. She writes, she writes. El presente hace eso. Me cambia la conjugación. Es como cuando yo llego y digo, ¿cómo decir hablar con el sujeto de ella? Y yo llego y digo, se dice ella hablar muy rápido. No, se dice ella habla. Y cuando hago ese cambio, es eso mismo que está pasando con la S. She writes es la conjugación correcta para el she. En este caso, el he también, writes. Y el it, writes. ¿Listo? Tengan en cuenta eso. Siempre en tercera persona, normalmente pasa esos cambios. Writes. ¿Listo? Pongo eso. Es decir, she speaks. She lives. She feels. He walks. It runs. Siempre la S al final. S. Y tercera persona, perdón, plurales. You write. Normal. You write in my house. They write in my house. We write. No hay ningún cambio. Es la única regla. The only one thing that I need that you know in this part. Lo único que necesito que de verdad sepan de esto. Acá, pilas porque acá va a pasar algo clave en esto. ¿Me llamas, Grace? ¿Quién me llama? Sí, yo, Grace. Grace. Una pregunta. Tell me. Ahorita tú dijiste que para cuando fueran 2 verbos se le pone el tú, ¿verdad? Sí. O sea, para separarlos. Pero, por ejemplo, pusiste 2 verbos y más bien de poner tú pusiste ing. Ah, porque fíjate, es lo mismo. Pon el caso en español. Tú llegas y dices, yo voy a hablar contigo. I am going, fíjate que estoy diciendo, I'm going to speak. Yo voy a hablar, yo estoy hablando contigo. Es decir, depende de la intención que tú tengas de decir. Si en infinitivo, yo voy a hablar contigo, o si en el continuo, yo estoy hablando contigo. ¿Sí? Es decir, dependiendo de la intención que tú tengas con el tú, lo haces en infinitivo. Pero puede suceder eso, de que se use ese el continuo. Tú eliges, ¿sí? Y así con muchas reglas. ¿Fui claro con eso, Grace? Yes, sí. Ok, perfecto. Entonces,
Y les decía, vamos a terminar solamente acá con el presente. Me di cuenta que cuando intento unir siempre dos elementos, siempre hay algo que se va de más. Entonces voy a terminar el presente. Voy a mostrarles lo de la canción rápidamente y quedamos el jueves en pasado y futuro del elemento tierra para pasar a aire y ojalá terminar en fuego, porque si no me va a tocar enviarles, si no alcanzamos a la de fuego, grabar una y enviarles esa para que el 8 de febrero pues ustedes ya tengan la base de los 4 elementos. Fíjense que acá en el negativo va a pasar algo importante y es, yo llego y en el negativo, apréndase en esto, en la tierra solo existe el uso del auxiliar verb. Yo creo que han escuchado eso de los verbos auxiliares. En inglés pasan muchísimo y pues obviamente hay que tener en cuenta eso. ¿Qué son los verbos auxiliares? Verbos que me ayudan a negar un verbo. Ojo con eso, a negar o a preguntar sobre un verbo. ¿Cuáles son? En presente existe 2. Do, ¿cierto? Y does. ¿Cuándo es do? Cuando es I, you, we, they. Cuando es does, cuando es she, cuando es he, cuando es it. Es decir, que es do con las conciencias con los campos de conciencia personal y con los plurales. Con los de tercera persona se usa does. ¿Cómo se usa? La uso de primera siempre. I do not. ¿Y cuál es el verbo que estoy usando? Pues en este caso, write. Si ven que antes decía I write. Ahora si quiero negarlo, simplemente digo I do not write. Yo no escribo. En francés creo que es je n'ai pas. Pero mejor dicho, hacen también uso de una palabra extra en ese sentido. Entonces, en inglés es I do not write. Yo puedo decir I don't write. Acuérdense lo que les decía. Si ustedes quieren usar contracciones, úsenlas. Porque es que el inglés, de hecho, pues, por no decir que casi todo, lo hablamos con contracciones. Pero lo que les digo, cuando hablan sin contracciones, su inglés es muy, muy, muy dado como a que los demás quieran seguir escuchando sus ideas, por así decirlo. I do not write, you do not write, ¿cierto? We do not write, o play, o work, el verbo que ustedes quieran, pero tengan en cuenta esa regla. Do not. They do not write. ¿Listo? Y she, he, does, habíamos dicho. She does not write. Ay, miren lo que pasó acá. Ya no hay una S. ¿Por qué no hay una S? Causa y efecto. El does inmediatamente me dice que es obviamente tercera persona, que no necesita resaltar que es tercera persona por la S al final del verbo. Ya eso no es necesario. He does not write. It does not write. It does not write. Remember, you can say she doesn't, ¿cierto? El doesn't es la contracción normal. He doesn't write with the, fíjense que cuando yo estoy hablando con esas contracciones suena muy rápido. He doesn't write with the person, he doesn't or she doesn't. Or if you couldn't, siempre cuando yo estoy usando esas contracciones, hace que el inglés sea de cierta manera más rápido, más fast, más en ese sentido de que las demás personas se dan cuenta del avance que ustedes tienen, porque usar la misma contracción hace que cambie también nuestro tono. Pero lo que les digo, acostúmbrense a no usarlas. De hecho, en la mayoría de los textos, tanto académicos como literarios, narrativos, no se usa mucho la contracción. Ahí sí no es. Es decir, en lo demás, en hablarlo, en escucharlo, canciones, las canciones están, mejor dicho, llenas, porque las canciones son muy, con mucha contracción sencilla. Y en la pregunta, acá para terminar, siempre, do o das de primeras. Acuérdense que decíamos que el do es con I, you, we, they, ¿cierto? Singulares y plurales. Entonces decimos es de primeras el do. Do, you, luego el sujeto, write,
letters? Do you write letters? ¿Tú escribiste esas cartas o tú escribes cartas? Do I play with my family? ¿Jugué yo con mi familia? Si no sé, si alguien le dice, oye, ¿qué jugaste? Y de pronto lo olvidé, pero ¿do I play with my family? ¿Sí ven? ¿Jugué yo con mi familia? O si no, do we write a letter? ¿Escribimos nosotros una carta? Y fíjense que estoy usando primero siempre en la pregunta en la tierra. Acuérdense en eso, por favor. En la tierra es do, does, todo esto. Does, en este caso, does she write? Does he live in no sé qué? Lo que ustedes quieran poner, los complementos van por su parte. Does it write? Eso escribió. Acuérdense que el it tiene que ver con la conciencia del eso. ¿Listo? Y fíjense que do you write, do I play, does, lo mismo. Siempre tengo que tener en cuenta en qué conciencia estoy. Yo les dije a ustedes, por eso la primera de las variables que les enseñé fue conciencias de campo. ¿Qué significa eso? Conciencias de campo es que justamente si estoy hablando de un sujeto personal, me estoy nombrando a mí, hay unas reglas para nombrarme a mí. Si estoy hablando con un tú, hay unas reglas para el tú. Si estoy hablando de un ellos, de una ella, de un él, de un eso, hay unas reglas particulares y mi cerebro de inmediato tiene que tener eso. Es más, de hecho, yo en febrero, y eso lo añadí hasta hace poco porque yo me acuerdo que al principio Color English School empezó con figuras, pero en febrero incluyo nuevamente figuras para cada uno de estos sujetos. ¿Cuáles son así de manera sencilla? Círculo para los personales, I, you. Por eso solamente el círculo tiene dos miradas, I, you. Triángulo para los tercera persona, she, he, it. Por eso las triadas, los triángulos, cuando vean un triángulo significa que es de tercera persona. Y los cuadrados son más de 3, por eso 4, es decir, 4 o 5 o 6. Ustedes, ellos, nosotros, en ese sentido. Claro, la tierra, en cuestión del presente, es como lo clave en esto. ¿Sí? ¿Very clear o hay preguntas por el momento? No. Claro. Listo. Miren lo que les tenía acá. Esta parte importantísima también que me parecía a mí. A ver si me sale acá. ¿Están viendo tablero en esto, pantalla en estos momentos? ¿La de fuego? Tablero. Ok. ¿Ahora? ¿Ya están viendo? No, ya. Ahora sí ya. ¿Listo? Entonces, mire. En ese sentido, ya teniendo una base pequeña de... Perdón. De agua y de tierra, recordemos lo siguiente para cerrar. Y es, nosotros en el plan de estudios que vamos a manejar, vamos a desarrollar el uso de nuestras manos y es una significación motriz. Es decir, que nuestro cerebro va a tener mejor dicho, tiene que ser capaz de ya no solo ver colores, sino los colores representarlos mediante una acción motriz. Decíamos que en la mano derecha tenemos el agua. Cuando hablamos de un verbo to be, sacamos el pulgar, y un verbo to be en el índice es positivo, por eso la mano derecha es el espacio positivo, luego segundo dedo negativo, tercer dedo, pregunta, y en el meñique tenemos la tierra. Por eso acá esta mano es vital cuando nosotros estemos ya haciendo ejercicios de codificación, porque ahí, fíjense que aquí están de una vez los colores. En la decodificación les voy a pedir mucho eso. Y en la otra mano veíamos la última vez que en la otra mano tenemos el aire, el fuego en el meñique, el aire en el pulgar, fuego en el meñique, en el índice el presente, en el medio el pasado y en el anular el futuro. Y cómo voy a relacionar también cuando vayamos a sacarlo de las figuras. No, ya después les digo, no, ahí que los confunda. Después les comento eso. Y vamos a ver lo que les decía hoy, pero por cuestiones de tiempo no alcanzamos. Esta canción que me gusta mucho, Killing Me Softly, de, bueno, es que hay varias versiones, pero
digamos que es sencilla, pero quiero el jueves trabajarla en cuestiones de que de ahora en adelante nosotros seamos capaces de, cuando tenemos un texto en inglés, cuando nos vayamos a enfrentar, todavía no nos, algunos ya pueden, obviamente tienen ya las bases, enfréntense ya a textos, consigan sus propios libros de inglés. Yo les voy a pasar mensualmente 5 libros en inglés en cuestiones de obras literarias, así que van a tener para, digamos que ojalá que puedan imprimir, porque pues de pronto conseguirlo en una librería puede ser a veces un poco costoso, pero pues las posibilidades existen y la voluntad debe surgir allí. Pero que quiero que cuando estemos revisando, ya sean canciones, textos, seamos conscientes de cuál es el centro o cuál es el en donde cae la gravedad de una frase. ¿Cuál es el centro de gravedad de una frase? ¿Quién me puede decir en estos momentos cuál es el centro de una? En cuestiones de que, fíjense que si estamos hablando del sistema solar, el Sol, gracias al Sol, se mueven todos los planetas. Eso lo descubrió Albert Einstein. Es decir, que el Sol es el centro de todo el universo, por lo menos de nuestro sistema solar, porque hay mucho más. En la oración, ¿cuál vendría a ser el Sol? O mejor dicho, esa fuerza de gravedad que hace que los demás giren. ¿No? Nadie que diga. ¿El verbo? ¿Cuál? ¿Los verbos? Los verbos, muy bien, Julia. Los verbos, o mejor dicho, el verbo. Porque por eso les digo yo, solamente aprendas en el verbo, tengan en cuenta el verbo en ese sentido y van a avanzar muchísimo. Así que no sé si quieren escuchar la canción o el jueves la escuchan, porque necesito esa parte de pronunciación y la trabajamos. ¿La dejamos para el jueves? ¿Les parece? Yes, teacher. Listo. Yo voy a ver si me compro es un polo. Listo, hagamos eso más bien para no dejar así como que hago la canción, la canto y la muestro, sino que con la misma pronunciación se van a dar cuenta que hay un ejercicio muy chévere en trabajarlo. ¿Qué quiero? Lo que les digo ahorita es, los que hasta ahora vieron las estructuras, dejo de grabar acá porque ya no es